nuestro hermano Rubén, al pastor Neita, a los ancianos de aquí de la iglesia. Y gracias al Señor y a ustedes de nuevo, hermanos, por su esfuerzo. Fue un privilegio haber estado ayer y poder vernos otra vez esta tarde. Gracias a Dios por su gracia y por esta bendición que es poder estar juntos adorándole en este servicio y también abriendo la palabra juntos. Ni toda la vida nos alcanza para acabar de conocer lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Y hoy planeamos entrar en un pasaje que nos ayuda a conocer mejor al Señor Jesucristo. Y este pasaje está en Números capítulo 28. Números capítulo 28. En lo que llegan ahí, para que podamos entender qué dice el texto, tenemos que entender cómo encaja con lo que viene antes y también qué estaba pasando en el momento en el que el Espíritu Santo escribió este libro usando a Moisés. Así sucede con todo el libro de la Biblia. Como ustedes saben, la interpretación correcta es la que el autor original quiso que la audiencia original entendiera. La interpretación correcta es la que el Espíritu Santo quiso que entendiéramos cuando escribió un pasaje dado. Y para entender esa interpretación, tenemos que entender en qué momento específico de la historia se escribió lo que estamos estudiando de la Biblia. En el caso de Números, este libro se puede dividir en dos partes grandes. Son 36 capítulos. La primera parte, que va del capítulo 1 al 25, nos presenta la primera generación en el desierto. Primera generación en el desierto, capítulos 1 al 25. ¿Generación de quiénes? De los israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo. Entonces, en Números capítulos 1 al 25, encontramos a la primera generación de israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo. Y después, en los capítulos 26 al 36 de Números, encontramos a la segunda generación, esto es, a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo. Esos hijos de los israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo, los vemos aquí en los capítulos 26 al 36. Aquí es donde nos encontramos hoy al concentrarnos en Números capítulos 28 y 29. Ese es el pasaje que planeamos estudiar hoy. Números 28 y 29, y podemos titular nuestro estudio de estos dos capítulos Ofrendas aceptables. Ofrendas aceptables. Ahora, aquí nos encontramos alrededor del año 1405 a.C. 1405 a.C. Aquí en Números capítulos 28 y 29, Dios le volvió a dar a través de Moisés a los israelitas, de nuevo, a los hijos de los israelitas que estuvieron en Egipto y que salieron en el Éxodo, a ese grupo de personas, Dios aquí en Números 28 y 29 les dio otra vez instrucciones acerca de las ofrendas, cómo debían traer sus ofrendas, qué animales, cómo traerlos, otro tipo de ofrendas como ofrendas de grano. Ahora, ya les había dado instrucciones acerca de este tema en Éxodo, en Levítico, pero aquí en Números 28 y 29 las repitió y les añadió otras. Ahora, ¿por qué hizo esto el Señor? ¿Para qué repetir? Aparentemente, para que esta segunda generación de israelitas del Éxodo estuviera lista para adorar a Dios ahí en el desierto y en particular al entrar a la tierra. Porque recuerden que aquí están de viaje. Los israelitas aquí en Números 28 y 29 siguen de viaje, no es que están de vacaciones obviamente, pero recuerden, todavía están camino a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a su ancestro Abraham. Entonces, Dios les dio esto para que aparentemente se los dio, para que esta generación, estos hijos de los israelitas que estuvieron en el Éxodo y salieron en el Éxodo, que estuvieron en Egipto y salieron en el Éxodo, para que ellos supieran cómo debían adorar a Dios de una manera que le agradara al Señor. Realmente, como alguien lo dijo en el libro de Números,
vemos que el Señor refinó a Israel. El Señor purificó a Israel para que entrara en la tierra. Y parte de ese refinamiento incluía que supieran cómo adorar al Señor de manera aceptable. Esto nos lleva a hacer una pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y yo qué? Si yo no estoy en el desierto, yo no soy Israel, estoy aquí en el año 2023, ¿esto de qué me sirve? Esto te sirve para que conozcas mejor al Señor Jesucristo, entiendas mejor quién es Él, entiendas mejor su obra y cómo vivir de una manera que le agrada a Él. Y por eso aquí en números 28 y 29 vamos a dividir nuestro estudio en tres partes. Aquí en números capítulo 28 y 29 vemos tres tipos de ofrendas que te enseñan del Señor Jesucristo. Tres tipos de ofrendas que te enseñan del Señor Jesucristo. Y como planeamos cubrir los dos capítulos, vamos a irlo leyendo el pasaje conforme lo vamos explicando. Muy bien, entonces tenemos tres tipos de ofrendas que te enseñan del Señor Jesucristo. En primer lugar tenemos ofrendas continuas. En segundo lugar, ofrendas nuevas. Y en tercer lugar, ofrendas de fiestas. Ofrendas continuas, nuevas y de fiestas. Muy bien. Algunos de ustedes dirán, oye, yo quiero las de las fiestas, yo soy medio pachanguero, me gusta. ¿Se oye bien esa? Bueno, vamos a explicar a qué nos referimos, ¿no? Veamos en primer lugar entonces ofrendas continuas. Ofrendas continuas. Allí en Números 28, versículos 1 al 8. Números 28, 1 al 8 vemos las ofrendas continuas. Recuerden, esto en particular, estas ofrendas del 28 al 1, 28, 1 al 8, el Señor ya se lo había explicado a la primera generación del Éxodo, allá en Éxodo 29, 38 al 46. Lo que vemos aquí en Números 28, 1 al 8, los papás de los que oyeron esto de Números 28, 1 al 8, ya lo habían oído. Entonces, aquí, esto de Números 28, 1 al 8, fue una repetición para los hijos de esos israelitas que ya habían oído esto en Éxodo 29. Entonces, vean lo que dice versículo 1. Números 28, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, una pausa ahí. Esto es importante porque esto indica que esto no lo inventó Moisés, no lo inventó a su antojo, esto lo mandó Dios, esto lo dijo Dios y les dijo cómo quería que ellos le adoraran. Y así es siempre, hermanos, nosotros nos conformamos a lo que Dios manda, no inventamos cómo adorar a Dios. Y lo vamos a ver a lo largo de este texto, vamos a explicarlo con más detalle si Dios quiere en un momento, pero esta es una verdad fundamental para acercarte a Dios, para adorar a Dios, para que Dios te acepte. Tienes que venir como Él dice que vengas, no como a ti se te antoja, no como tú quieres. Porque si vienes a Él, si tratas de acercarte a Dios a tu gusto, vas a terminar con una religión falsa. Eso es exactamente, hermanos, en resumen, lo que es toda religión falsa. Y toda religión falsa es aquella que te dice, mira, así es como llegas a Dios, que no sea a través de Cristo solamente, por fe solamente, por gracia únicamente. Cualquier sistema religioso que te dice, mira, para llegar a Dios lo puedes hacer de otra manera que no sea en Cristo únicamente, por gracia únicamente, por fe únicamente. Cualquier religión que enseñe eso está mostrando que ha inventado la manera de llegar a Dios por sí misma, y es idolatría. Eso es Romanos 1, prácticamente, es inventar un Dios que inventa el ser humano, sistemas humanos, y ese Dios inventan, aunque digan que es el mismo Dios de la Biblia, no. El Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre, el Dios, el único Dios vivo y verdadero, Yahweh, Jehová, como se usa la traducción en Reina Valera 60, por ejemplo, pero la palabra es Yahweh, ¿no? El Dios infinito, incambiable, independiente, que no depende de nadie para existir, toda la creación depende de Él,
Y Él, ese Dios existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el Creador y Él se hizo hombre y es el Dios hombre, el Señor Jesucristo, y vivió una vida perfecta y murió en la cruz para pagar el castigo de los que creen en Él y resucitó. Y solo en arrepentimiento y fe en base a los méritos de Cristo es que Dios te puede aceptar. En resumen, eso es el Evangelio. Si en algún punto tú distorsionas alguna de esas verdades, por la razón que sea, y piensas que puedes llegar a Dios, por ejemplo, bueno, pues no soy tan pecador como la Biblia dice. La Biblia dice que yo soy un pecador y que no le puedo ofrecer nada a Dios más que mi pecado y que merezco el infierno eterno y que solo Dios me puede salvar en Cristo. Si dices, bueno, no, eso está medio exagerado. Mira, la verdad no estoy tan mal. Yo, bueno, sí es Cristo, pero yo también, si me porto bien, me gano el cielo. 50% la obra de Cristo, 50% mis obras. Eso es un invento tuyo. Eso es un invento que es del ser humano. No, Dios dice cómo. Y lo dice aquí, como pueden ver. Observen que aquí en el texto vamos a ver que Dios no le dijo a Moisés, mira Moisés, dile que traigan los animales para que me adoren los israelitas, diles que traigan lo que se les antoja. Si no les alcanza para un becerro, que agarren una rata y que vean por la calle ahí tirada, hay un gato, un perro medio muerto, que lo agarren, pues está bien, lo que importa es que sean sinceros, hombre, no importa, lo que les venga, y si no pueden, si van a cruzar una hormiga por ahí, que la agarren y que la aplasten y me la pongan ahí, digan, Señor, es para ti, tú sabes que lo hago de corazón, tú sabes que, ay, esto del becerro, tráete un becerro, esto y lo... No es lo que quieran, con tal de que sean sinceros, no, vean, versículo 1, habló Jehová a Moisés, Dios mandó esto, y esto otra vez tiene que ver con cómo se acercaban a Dios, cómo expresaban su adoración a Dios, y esto les mostraba a los israelitas que esto no fue un invento humano, no fue un invento de Moisés, no lo dejó al criterio, al gusto de Moisés ni de ningún ser humano. Él dijo esto, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, vean el énfasis, esto es para Dios, no para ellos, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. La idea ahí a su tiempo en el hebreo es en el tiempo designado. Vean desde la primera instrucción, y esto es elemental, hermanos, en todo lo que tiene que ver con la adoración. Versículo 2, véanlo de nuevo, manda a los hijos de Israel y diles, vean cómo está todo centrado en Dios. Mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Así es la adoración, así debemos vivir como cristianos, todo centrado en el Señor. Nosotros no somos los importantes, Dios lo es, Cristo es, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, como dice Colosenses. Así debemos vivir diariamente, Señor, ¿cómo te puedo agradar? Como decía el pastor Rubén, viviendo en Romanos 12:1, ofreciendo nuestra vida en sacrificio vivo en base a todo lo que el Señor Jesucristo es y ha hecho y sigue haciendo y hará, viviendo para Él, preocupados por qué le gusta al Señor, cómo puedo agradar al Señor. Esa es la vida del cristiano. Y cuando nos congregamos es simplemente tomar, vamos a decirlo así, como lo dice la Biblia, adoradores, así tu adoración personal, cada cristiano vive en adoración personal a lo largo de la semana y ahora nos reunimos y digamos que se potencia, desborda esta adoración de manera colectiva, en grupo. Y todo es para el Señor. Todo lo que buscamos hacer es exaltar al Señor. Eso, hermanos, debe ser la manera de pensar de un cristiano y es continuamente estar recordando, porque nuestra inclinación natural pecaminosa no es pensar cómo afecta esto a Dios o cómo respondo a esta situación de tal manera que Dios se vea bien, que Dios sea exaltado, que Dios sea agradado, sino la inclinación pecaminosa de todos de manera automática es cómo afecta esto a quién, a mí, a Miguel, a mí. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me beneficia? ¿Se dan cuenta?
por naturaleza, esa es nuestra inclinación y es pecaminoso, es idolatría. Eso es lo que hacemos por naturaleza. Primero el Señor, y solo concentrados en el Señor es que podemos, por la gracia de Dios, seguir haciendo morir lo terrenal en nosotros, el pecado con el que luchamos a diario, concentrándonos en que lo hacemos para que Él se vea bien, no para que nosotros nos veamos bien. Pero es una lucha y es estar continuamente confesando nuestro pecado, porque ay, otra vez estoy pensando en mí. Y por eso pecamos con tanta facilidad muchas veces, porque es que ya me vio feo, es que ya me habló mal. ¿Qué tiene? Lo que importa es que afecte al Señor, no a ti. Obvio, si alguien peca, eso daña al Señor y eso afecta al Señor, eso ofende al Señor y eso te debe indignar, te enojas de manera piadosa porque el Señor es ofendido, porque el Señor es afectado por el pecado, pero nuestra inclinación pecaminosa natural no, es al revés, es ya me enojé porque no hice lo que quise, o ya me enojé porque me hicieron esto. ¿Se dan cuenta? A nivel más elemental, debido a que estamos tan concentrados en nosotros, en vivir con nuestros ojos en nuestro ombligo, en lugar de estar viendo al Señor, pensando en Él, vivimos con tanta facilidad, somos tan dados a pecar, porque para empezar nuestro enfoque está mal. Pero aquí otra vez vean, versículo 2, el enfoque era el Señor, es el Señor, y aquí Dios a través de Moisés, esto es lo que Dios, versículo 3, le dijo a Moisés, Números 28:3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Observen aquí, hermanos, que los 2 corderos debían ser sin tacha. Observen que son aquí ofrendas continuas. Versículo 3, 2 corderos cada día. ¿Lo ven ahí? Cada día. Sin tacha. ¿Qué quiere decir sin tacha? Esta idea la vemos repetida a lo largo de este texto en la frase sin defecto. Sin defecto. Esto significa que el animal que le iban a ofrecer al Señor aquí, versículo 3, los corderos, estos 2 corderos que le iban a ofrecer cada día, no debían tener ningún defecto físico, no debían tener ninguna enfermedad. Por ejemplo, no debía ser un cordero ciego, cojo, enfermo, nada de eso. Por eso recuerdan ahí en Malaquías capítulo 1, siglos después, el Señor los reprendió y dijeron, ¿cómo me vienen a traer aquí estos animales defectuosos físicamente? ¿Cómo? Esa era una adoración inaceptable. Aquí el Señor les dijo, los corderos, versículo 3, deben ser sin tacha, sin defecto físico. Sin defecto físico. Ahora escuchen, ¿por qué sin defecto físico? Porque mucha atención, el que un animal no tuviera defecto físico simbolizaba la pureza del sacrificio. El que un animal no fuera ni ciego, ni estuviera enfermo, ni fuera cojo, simbolizaba que el animal estaba completo, que no tenía ningún defecto, esto es, que no tenía ningún tipo de imperfección. Simbolizaba un sacrificio perfecto. El físico del animal simbolizaba que era un sacrificio perfecto. Simbolizaba. Y obviamente esto a quién apuntaba. Como dice Hebreos 10, todos los sacrificios que vemos en Éxodo, Levítico, Números, todos estos sacrificios, vean la sabiduría de Dios. El hecho de que los israelitas se acostumbraran a pensar, oye, tienen que ser animales que no sean ciegos, no estén enfermos, no sean cojos, que no tengan ningún sacrificio, que no tengan ningún defecto físico. Todo eso los hacía pensar, mira, este está limpio. Este es un animal físicamente perfecto, apuntando un sacrificio perfecto que Hebreos 10 nos dice, apuntaban al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Entonces, esto habría hecho que los israelitas pensaran de esa manera. Oye, al Señor solo se le puede ofrecer un sacrificio perfecto. Y que se acostumbraran a pensar así para que cuando llegara siglos después el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, dijeran, hombre, claro, como todo, Él es perfecto, espiritualmente perfecto, sin pecado, el Hijo de Dios sin pecado,
perfecto como todos los animales simbolizaban en que eran físicamente perfectos. Ahora, en 1 Pedro 1:19, para que vean la conexión ahí, lo pueden apuntar o escribir o solo oír. En 1 Pedro 1:19 el Señor dijo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, y escuchen lo que dice el texto, 1 Pedro 1:19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, de nuevo, este requisito de que el animal fuera sin defecto apuntaba a la perfección de Cristo, apuntaba a su naturaleza sin pecado. Este requisito de que el animal, ahí en Números 28, fuera físicamente sin defecto, apuntaba al sacrificio de Cristo, que es sin defecto, esto es, sin pecado. Y, de nuevo, este requisito de que el animal fuera sin defecto físico, al apuntar a la perfección de Cristo, estaba apuntando a que Cristo tiene una naturaleza sin pecado, y por tener una naturaleza sin pecado, hizo posible que viviera una vida de obediencia perfecta, de justicia perfecta o de rectitud perfecta. Y esa justicia o esa rectitud, esa obediencia perfecta al Padre, en todo lo que pensó, dijo, vivió, hizo, esa justicia perfecta nos fue acreditada por Dios, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, como alguien dijo, en la cruz Dios trató a Cristo como si hubiera cometido todos los pecados de los que creen en Él, y a los que creemos en Él nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Es una maravilla, solo Dios puede hacer eso. Y observen el versículo 4, observen con qué continuidad tenían que ofrecer estos sacrificios. Versículo 4, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. En el 5, y la 10ª parte de un efa, unos 2.2 litros. Ahí está, hermanos, si quieren oírse muy bíblicos, le piden a su marido, hermana, le dicen, oye, ¿puedes traerte un efa de leche ahora que vayas al súper? Nada de que medio galón, no, mi amor, un efa. Muy bíblica la hermana pidiendo ahí un efa de leche, 2.2 litros. Ahí está, versículo 5. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina, esto se refiere a harina fina o harina de trigo, amasada con un cuarto de hin, unos 3.5 litros, como 3.6 litros es un galón, casi un galón, de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Ahí está, puedes pedir un hin de leche. Versículo 6, es holocausto continuo. Holocausto quiere decir que tenían que matar el animal y lo tenían que quemar completamente, y de esta manera demostrando una dedicación total al Señor, una entrega total al Señor. Versículo 6, es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Vean esa frase, olor grato, la vamos a ver a lo largo del texto, olor grato, olor grato. Esto significa, obviamente, que conforme ellos estaban quemando esta carne de este animal, imaginen, para darles una idea, cómo huele la carne asada. Si vienen con hambre ya están en problemas. Hueles carne asada y dices, qué barbaridad. Qué pena que no podemos comprar esa carne ahorita, pero qué rico, que el Señor bendiga al vecino que disfrute su carne asada. Pero ¿cómo huele la carne asada? Muy rica, muy rica. Entonces, ese olor agradable les habría recordado a los israelitas, versículo 6, que este sacrificio era de olor grato. A Dios le agradaba este sacrificio, lo cual implica que el sacrificio estaba siendo ofrecido de manera obediente al Señor. No era nada más el hecho de que mataban al animal y lo quemaban como Dios había dicho. Este sacrificio externo debía ser el resultado de una vida de obediencia. Debía ser el resultado de que los israelitas dijeran, realmente me he arrepentido, creído en el Señor, en Jehová para salvación, y quiero expresar mi fe, quiero expresar mi amor a Él al ser obediente. Y por eso
voy a ofrecer este sacrificio como le agrada a Él. Y por eso dice el versículo 6, olor grato. Olor grato. Le agradaba a Dios que los sacrificios fueran ofrecidos de manera obediente a Él, como Él había dicho. Y versículo 7 continúa, y de nuevo esa frase olor grato la van a ver a lo largo del texto. Versículo 7, y su libación quiere decir ofrenda de bebida, la cuarta parte de un hino, equivalente a casi 1 litro. Vean los detalles, hermanos. Les dice, quiero que sacrifiquen esto, metan estos ingredientes con estas cantidades. Se oye como receta de cocina, ¿no? Como las mujeres están cocinando, tienes que meter 500 gramos de esto y una cucharadita de esto y esto en este orden. Hagan de cuenta que era como una receta. Y esto muestra otra vez, hermanos, que el Señor quería que lo adoraran como Él dijo. Vean versículo 7, vean el detalle en las cantidades, ingredientes, versículo 7, y su libación, ofrenda de bebida, la cuarta parte de un hino, equivalente a casi 1 litro, con cada cordero derramarás libación, quiere decir ofrenda de bebida, de vino superior ante Jehová en el santuario. Y en el 8, ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde. Vean incluso la hora, no era cuando querían. Ofrecían un cordero, versículo 4, por la mañana. Versículo 8, ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde. No era que ya habían ofrecido el primero y se veían los sacerdotes que ya le damos al segundo. No, espérate un rato, al rato vamos a tomarnos una siestecita. ¿Ya se te antoja? Órale, vamos, va el segundo. No, era en el momento que Dios decía. Versículo 4, un cordero ofrecerás por la mañana. 8, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, ofrenda de bebida que ofrecerás. Otra vez, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Entonces, estas eran ofrendas continuas. Observen en segundo lugar las ofrendas nuevas. Vean aquí el segundo de 3 tipos de ofrendas que te enseñan del Señor Jesucristo. No solo ofrendas continuas en el 28, 1 al 8, sino vean en segundo lugar también ofrendas nuevas. Ofrendas nuevas, 28, 9 al 15. Observen aquí en el versículo 9, a partir del 9, las ofrendas nuevas. Y observen que además de los 2 corderos diarios que debían ofrecer, como dicen los versículos 1 al 8, versículo 9, vean lo que tenían que hacer. Versículo 9, mas el día de reposo será para nosotros el sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasadas con aceite como ofrenda, con su libación. 10, es el holocausto de cada día de reposo. Entonces ya tienen 2 corderos diarios, más añádele estos 2 corderos para el día de reposo, versículo 10, cada día de reposo, además del holocausto continuo. Esto es los corderos de mañana y tarde diarios, del 1 al 8, y su libación, ofrenda de bebida. En el 11, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Estos son más, vienen más aquí. Versículo 12, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero. En el 13, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y en el 14, y sus libaciones de vino, vean el detalle otra vez, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de 1 hin con cada carnero, y la cuarta parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y en el 15, un macho cabrío en expiación, quiere decir ofrenda por el pecado, se ofrecerá a Jehová. Además, para aclarar, además del holocausto continuo con su libación. Digo, hermanos, esta era una carnicería. Era una carnicería, ¿sí? Era una carnicería de animales que sacrificaban 2 corderos diarios, más 2 corderos cada sábado, y al principio del año, más 2 becerros, 1 carnero, más 7 corderos, 1 macho cabrío. ¿Por qué tanto animal? Para expresar continuamente su adoración al Señor y su confesión de pecado. Continuamente.
Y todos estos sacrificios, recuerden, apuntaban de una u otra manera a algún aspecto, alguna característica de la vida y obra del Señor Jesucristo. Apuntaban al sacrificio perfecto, al único mediante quien Dios acepta nuestra confesión de pecado y adoración, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora piénsalo. Dices tú, pero qué flojera estar con eso de los sacrificios continuamente. De nuevo, en ese entonces así lo diseñó Dios bajo el antiguo pacto. Todos apuntaban al Señor, lo vemos en el libro de Hebreos, Colosenses 2, 16 y 17. Una vez que Cristo vino, ya se cumplieron, ya no tenemos que realizarlos. Él cumplió el antiguo pacto y en la época de la iglesia vivimos igual, no ofreciendo sacrificios en el sentido de que son iguales los sacrificios. Esto es de estar trayendo animales, ya no hay necesidad porque ya vino aquel a quien apuntaban todos esos sacrificios. Pero vivimos igual que ellos en el sentido de que ellos vivían continuamente adorando a Dios y confesando su pecado. Así vivían, recuerden, porque estos animales eran expresiones que Dios había mandado para que ellos pudieran expresar su adoración al Señor, confesar su pecado a Dios. Y nosotros, como cristianos, también en esta época, en la época de la iglesia, vivimos en adoración y confesión continuas a Dios mediante los méritos de Cristo, ¿verdad? Para esto nos creó Dios, para vivir en adoración a Él. Recuerden, Él creó, el Cordero creó todas las cosas. El Cordero creó todo. Recuerdan, Pablo se los dijo a los colosenses, creó todo para Él, para su gloria. Y es parte de la razón. O más bien, ahí estamos incluidos nosotros, para Él, para adorarlo a Él. Por eso dice ahí, en Colosenses capítulo 1, recuerdan que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y ahí en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su deleite, para su gloria, como alguien dijo. Y ahí entramos nosotros en términos de adorarlo Él. Solo recuerden, solo para vivir en adoración a Él, esa es la meta para la que el Señor nos creó, para adorarlo, para vivir para Él, para que Él se vea bien, para exaltarlo en todo lo que hacemos. Pero como ustedes saben, debido a nuestro pecado, aunque ya nos salvó el Señor como cristianos, solo mediante la fe, solo en base a los méritos de Cristo, solo por gracia, debido a que todavía tenemos deseos pecaminosos, pecamos y seguimos pecando a diario y necesitamos vivir a diario confesando nuestro pecado. Entonces, en ese sentido, vivimos igual que los israelitas, en adoración continua y en confesión continua. Entonces, aquí en números 28 y 29 vemos tres tipos de ofrendas que te enseñan del Señor Jesucristo. Ya vimos en primer lugar las ofrendas continuas en el 28, 1 al 8. En segundo lugar, las ofrendas nuevas en el 28, 9 al 15. Y vean finalmente en tercer lugar las ofrendas de fiestas. Ofrendas de fiestas, aquí en el 28, 16 hasta el 29, 40. 28, 16 hasta el 29, 40. Vean el 16, 28, 16. Pero en el mes primero, este era el mes de Abib, que equivale a marzo, abril de nuestro calendario. Abib en el calendario judío. Siglos después, cuando Israel regresó de la cautividad babilónica, cambiaron el nombre del mes de Abib a Nisán, como los carros, pero con una S, Nisán, como lo vemos ahí en Nehemías 2:1. Entonces dice el 16, véanlo, 28, 16. Pero en el mes primero, el mes de Abib, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová. Una pausa ahí. La Pascua, por eso hablamos, esta es la fiesta de la Pascua, por eso hablamos de fiestas hace un momento. La Pascua celebraba la salida de los israelitas de Egipto. La Pascua también, recordarán, es llamada la fiesta de los panes sin levadura en Éxodo 23:15. Esto
que pasó en la Pascua, recuerdan allá en Éxodo capítulo 12, esta fue la 10ª plaga, llamamos plagas, esas 10 plagas son 10 juicios de Dios contra Egipto, recuerdan, sobrenaturales. Esto fue en la 10ª plaga que vemos en Éxodo capítulo 12. Recordarán que en esa plaga Dios mató a todos los primogénitos egipcios. Esto significa que mató al primer hijo de los egipcios y protegió a los primogénitos israelitas. La Pascua celebraba entonces cuando el Señor protegió y liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, como alguien dijo. En una palabra, los redimió, los compró de regreso, eran esclavos en Egipto, ¿recuerdan? Y los redimió. Eso era lo que celebraban en la Pascua. Versículo 17 continúa. Éxodo 28, 17. Recuerden, hablando de la Pascua, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué evitar la levadura? Para comer más rápido. Recuerden, esa noche que salieron de Egipto no estaban ahí disfrutando, vamos a ver a qué hora despiertan los egipcios, no pasa nada, vamos a relajarnos. No, eran esclavos, se estaban jugando la vida. Cuando Moisés los instruyó y Dios los iba a sacar, tenían que comer rápido y parte de lo que añadiría la rapidez era comer los panes sin levadura. Era más rápido comer así, no tenían que esperar a prepararlos con levadura. También podría ser por lo que dice Éxodo 23, 18, como dijo un autor, que representa aquí impureza, la levadura. Ahora, continúa el versículo 18. El primer día, Números 28, 18, el primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y en el 19, ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y en el 20, su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y en el 21, y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. 22, y un macho cabrío por expiación, otra vez ofrenda por el pecado, para reconciliaros. 23, esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Y en el 24, conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y en el 25, y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Vean de nuevo, hermanos, lo meticuloso. Y recuerden algo importante, porque leemos esto y muchas veces en nuestra época decimos, pero ¿por qué tanta repetición? ¿No? Porque lo leemos y dices, otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, en parte fue para que supieran exactamente cómo quería Dios que lo adoraran. Pero también recuerden que en ese entonces no tenía cada uno su copia de su Biblia. Esto era de oído, esto lo estaban oyendo, y la repetición habría oído a la comprensión y a la memoria. Obviamente tendrían que haberlo estado repitiendo. Nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia impresa, o traes una en un dispositivo electrónico y otra acá, y usas el internet si se te olvidó tu Biblia y demás. O no es que, oye, no le dijeron a Moisés, don Moy, mándame el texto, ¿no? Luego me lo mandan, ¿no? ¿Me recuerdas cómo eran los sacrificios? ¿Me mandan la lista? Porque se me va a olvidar. ¿Se dan cuenta? No. Era todo de oído. Nosotros tenemos el privilegio de hoy día de tener Biblias impresas y de nuevo tantos recursos digitales. Pero esto fue en parte la razón por la que el Señor repitió tantas veces ciertas partes de la Biblia que dices, pero ¿por qué otra vez? ¿No? ¿Por qué no le puso ahí Moisés, no? Una notita ahí, mira, consulta tal página. No había libro, no tenían todos acceso a una copia de la palabra de Dios. Era un privilegio, es un privilegio que tenemos tanto acceso, tantas diferentes versiones. Esto es copias de la palabra de Dios digitales o también impresas. Entonces, versículo 25, pero aquí el énfasis es que Dios quería que lo adoraran exactamente como Él dijo. Y versículo 25, vean, y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Ahora,
Los corderos que se sacrificaban apuntaban al sacrificio del cordero perfecto, ya lo dijimos. Incluso de manera explícita, hablando del cordero de la Pascua, en 1 Corintios 15, versículo 7, escuchen lo que dice. 5, 7, no 15. 1 Corintios 5, 7 dice ahí, limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí recuerden, Pablo le está hablando a cristianos, a los cristianos de Corinto, esto se aplica a nosotros. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Observen que ahí Pablo hizo referencia al procedimiento de comer la Pascua, como lo acabamos de leer en Números 28, comer la Pascua que Dios mandó a los judíos del Antiguo Testamento, debían comer el pan sin levadura, y lo que Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios 15, 7 fue que quitaran el pecado que estaban tolerando. ¿Por qué? Aquí la levadura simboliza maldad, pecado en 15, 7 de 1 Corintios. ¿Por qué debían quitar el pecado que estaban tolerando ahí? En el capítulo 5 de 1 Corintios, porque 1 Corintios 5, 7 dice, porque nuestra Pascua, escuchen esto, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, 8, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, esto es lo que Pablo les dijo. Debido a que Cristo, y aquí estamos incluidos nosotros también, debido a que Cristo ya nos ha limpiado del pecado mediante su sacrificio, debemos demostrarlo al dejar de tolerar el pecado en nuestra vida. Será la aplicación para los corintios, debían demostrarlo al dejar de tolerar a ese fornicario en la iglesia que menciona en el 5.1. Entonces, Pablo aquí habló de manera metafórica, figurada, y dijo esto, miren, vivan corintios, esto es también para nosotros, vivan como si estuvieran de fiesta continua al no mezclar la maldad con la pureza y verdad. Es la idea. Dicho de otra manera, vive quitando el pecado de nuestra vida. Vive quitando el pecado de tu vida porque Cristo, nuestra Pascua, ya nos limpió del pecado mediante su sacrificio perfecto. Vive quita el pecado de tu vida porque Cristo, tú si eres cristiano, ya te ha limpiado del pecado mediante su sacrificio. Esa es la idea. Ahora regresen a Números 28, 16. Números 28, 16. 26 más bien. Números 28, 26 dice, además, continúa ahí el texto, recuerden que le sigue dando instrucciones sobre las fiestas. 28, 26, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Observen, el día de las primicias, esto era lo primero que recogían de la cosecha de la cebada. Esta fiesta de las primicias la hacían el día después del Shabbat, es la palabra hebrea, o el sábado, el día después del día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí en la fiesta de las primicias reconocían la provisión de Dios. Y vean lo que debían hacer, versículo 27, Números 28, 27. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová. Vean otra vez el detalle. 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, 28. Y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. 29. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. En el 30 un macho cabrío para hacer expiación, esto es cubrir el pecado por vosotros. 31 los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. Ahora, ¿a qué en la vida y ministerio de Cristo apuntaba la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias apuntaba a la resurrección de Cristo y también apunta a nuestra resurrección como cristianos. ¿Cómo sabemos eso? 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios 15, 20 al 23. Vean aquí cómo
hace referencia a la fiesta de las primicias. Dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, escuchen esto, primicias de los que durmieron es hecho. Esto significa que Cristo es el primero. Recuerden, primicias se oye como primero. Cristo es el primero de muchos que han muerto, pero que resucitarán igual que Él. La idea es esta en el 15:20 de 1 Corintios. Así como en la fiesta de las primicias, en la cosecha de la cebada, recogían la primera parte, las primicias, así también la resurrección de Cristo es el primero de muchos que resucitará. Esto significa, mucha atención, que la realidad de que Cristo ha resucitado de los muertos asegura que todos los creyentes que han muerto resucitarán igual que Él. Y observen la razón que Pablo da, 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque, 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos todos son los que están en Cristo. Todos mueren también en Cristo. Solo los que están en Cristo serán vivificados. Versículo 23, pero la idea del 22 es que, como alguien dijo, así como la muerte física entró a la humanidad por el pecado de Adán, así también la resurrección viene de manera inevitable por la resurrección del Señor Jesucristo para los que son creyentes. Pero, aclaración, versículo 23, véanlo, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí, venida se refiere al rapto de la iglesia. Y lo que el versículo 23 dice es que Cristo resucitó primero y después, escuchen esto, resucitaremos los que somos de Cristo en su venida, esto es en el rapto. Va a ser en el rapto cuando Dios nos dará a todos los creyentes de la época de la iglesia, esto es a todos los creyentes que hemos creído desde Hechos 2, que fue cuando nació la iglesia en Pentecostés, hasta que venga el Señor en el rapto. Será en ese momento que el Señor nos va a dar cuerpos de resurrección. Y según 1 de Tesalonicenses 4, el rapto puede pasar en cualquier momento. Esto nos debe emocionar, en cualquier momento. ¿Y qué pasa con los creyentes antes de la época de la iglesia? Bueno, todos los creyentes del Antiguo Testamento, incluyendo los que murieron antes de Hechos 2, Pentecostés, van a ser resucitados también, junto con los creyentes que mueran durante la tribulación, como dice Apocalipsis 24. La tribulación es el periodo futuro de 7 años que está por venir sobre el mundo después del rapto, y esos creyentes del Antiguo Testamento y de la tribulación junto con nosotros, la iglesia, estaremos en el reino milenial aquí en la tierra con el Señor en Apocalipsis 20. Recuerden, viene el rapto antes de la tribulación, luego vienen 7 años de juicios, Apocalipsis capítulo 6 al 18 aquí en la tierra, luego el Señor regresa en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, estamos aquí en el reino milenial en la tierra, y capítulos 21 y 22 el estado eterno. Y durante el reino milenial aquí en la tierra, para los creyentes que sobrevivan la tribulación y entren al reino milenial con cuerpos mortales, no de resurrección, la implicación parece ser que su cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo de resurrección de manera inmediata en el momento que mueran. Así que, escucha, esto es de ánimo. Cuando te veas en el espejo y digas, oye, ya parezco más pasita que antes, estoy ya más arrugado que antes, ya me veo peor que antes, ya me veo más desgastadón. Cuando estés cansado o enfermo o luchando con el pecado, la tentación, recuerda, este es un cuerpo desechable. Tenemos cuerpos desechables que envejecen, enferman, son cuerpos mortales. Si el Señor no viene por nosotros en el rapto, o esto es, si no estamos físicamente vivos cuando venga el rapto, quiere decir que el Señor nos va a llevar al cielo a través de la muerte física. Todo creyente, dice 1 Tesalonicenses 4, todo cristiano, todo creyente de la época de la iglesia va a participar en el rapto. Los que ya murieron en Cristo van a venir con Él
sus cuerpos son transformados, ahí reciben cuerpos de resurrección, y los que estemos vivos en el momento del rapto, nuestro cuerpo mortal se convierte, Dios lo transforma en cuerpo de resurrección. Entonces Dios te lleva al cielo o a través de la muerte física o a través del rapto. Obvio, todo el mundo, si le dan la opción, ¿cuál dice? No, pues yo me espero al rapto, ¿no? Claro, pero no depende de nosotros, es el Señor el que decide, ¿no? Pero para animarlos, es como Elías el Señor lo llevó en el rapto. No, bueno, no fue el rapto de la iglesia, pero fue un rapto, una especie de rapto. ¿Quieren ver cómo es el rapto? Elías, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? ¿Quién? En Génesis 5, Enoc, ¿se acuerdan? Enoc, Elías, no murieron. Dios los llevó al cielo, transformó su cuerpo. Y luego en la transfiguración en Mateo 17, ¿se acuerdan? El Señor ahí está hablando con Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Y Pedro dijo, oye, esto es Pedro, no porque Pedro tenía una foto de Moisés y Elías, ahí está Elías, ahí está Moisés. No, la implicación es que hablaron y dijeron, este es Moisés, este es Elías, pero piénsenlo, esto es de ánimo. Moisés y Elías, ahí están, y Moisés, ¿cómo llegó al cielo? ¿A través de que Dios lo arrebató como Elías? No, Moisés llegó al cielo a través de la muerte física. ¿Y Elías llegó al cielo cómo? Dios lo arrebató y le transformó el cuerpo. Entonces esto es de ánimo. Así va a ser como cristianos. Sea que Dios nos lleve al cielo a través de la muerte física o por el rapto, vamos a estar con el Señor. Y de nuevo, en este cuerpo, debido a nuestro pecado, enfrentamos envejecimiento, nos enfermamos y enfrentamos tentación y pecamos todavía. En este cuerpo, debido a nuestro pecado, nuestra adoración al Señor es imperfecta. Pero cuando el Señor nos dé un cuerpo de resurrección, ya no envejeceremos, ni nos enfermaremos, ni moriremos, ni seremos tentados, ni pecaremos, y nuestra adoración al Señor será perfecta. Qué bendición, ¿no es cierto? Ya nos surge ese cuerpo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces esto también en términos prácticos, hermanos, nos ayuda a pensar, a recordar, como dice Pablo en 1 Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está mal que te cuides lo necesario ahí para servir al Señor, pero pues tampoco pierdas tanto tiempo y dinero ahí con tus 8 horas de ejercicio diario y tus millones y millones en dietas y cuidados. Hermanos, es desechable este cuerpo, hermanos. Somos como yogurts ahí en el refri con fecha de caducidad. Imagínate, ¿no? Si es como, ¿para qué cuidas tanto ahí el yogur si se va a tirar o se va a echar a perder, ¿no? Entonces, nos recuerda ahí para no estar ahí perdiendo tanto tiempo, invirtiendo tanto dinero en el cuerpo. De nuevo, lo razonable, conforme a tu conciencia, sin pecar, pero tampoco llegando al punto en donde idolatras, ¿no?, el cuerpo y vives como el mundo ahí para la apariencia, para el cuerpo, y finalmente es temporal, es algo temporal. Ahora, regresamos a Números 29 y vamos aquí a apurarnos, hermanos. Números 29, de nuevo, misma idea, realmente vamos a leer primordialmente el capítulo, Números 29. Aquí llegamos a la fiesta de las trompetas, Números 29. En términos generales vamos a leer el capítulo porque es la misma idea enfatizada, pero simplemente vamos a concentrarnos en, además de leer, mencionar algunos detalles en este texto para entenderlo, para aplicarlo. Versículo 1, Números 29, 1. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. En el 2, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y en el 3, la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, estos eran como unos 6 litros, con cada becerro 2 décimas, unos 4 litros con cada carnero. Y en el 4, con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Y en el 5, un macho cabrío por expiación, esto es, por ofrenda del pecado, para reconciliaros. Vean ahí el énfasis en el pecado, quiere decir para expiar o cubrir el pecado. Entonces vean aquí la misma idea, adoración, confesión, adoración, confesión. Versículo 6,
además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Vean esas tres ideas. Ofrenda, esto es adoración, confesión, olor grato, porque lo harían de una manera que agradara al Señor. Ahora, observen aquí entonces que está refiriéndose en el 29:1 a las trompetas. Esto aquí en el 6, del 29:1 al 6, se refiere a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas dedicaba el mes séptimo como mes de reposo. Este mes era llamado en el calendario judío Tisri. Tisri. Este mes de Tisri equivale a septiembre-octubre de nuestro calendario, y como un dato interesante, o para su información, la fiesta de las trompetas también se conoce como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Ahora, esta fiesta de las trompetas apunta al regreso del Señor, cuando Israel vuelva a reunirse con el Señor, como lo vemos en Mateo 24:31. Y esta fiesta entonces nos recuerda que el Señor, escuchen, va a cumplir su palabra, porque va a regresar y va a salvar a la nación de Israel. Ahora vean el versículo 7. Aquí viene el día de la expiación. Números 29:7. Dice: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Este día se le llama día de la expiación en Levítico 23:7. En esta fiesta el pecado era purificado y perdonado. Esta fiesta también es conocida como Yom Kippur. Yom Kippur. El día de la expiación se celebraba septiembre-octubre en el mes de Tisri, y como lo vemos en Levítico capítulo 16 y 23, esta era la más importante de todas. La más importante de todas. El día de la expiación apunta al sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo a favor de los creyentes. Recuerden, es solo porque Él murió en nuestro lugar que nuestros pecados han sido perdonados. Y de nuevo, vean el detalle, versículo 8. Vean el énfasis de nuevo en las ideas que ya mencionamos. Ya estamos aquí en la recta final, versículo 8, 29:8. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3/10 de efa, con cada becerro, 2/10 con cada carnero, en el 10 y con cada uno de los 7 corderos, 1/10. Y en el 11 un macho cabrío por expiación, otra vez, además de las ofrendas de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. En el 12, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y así sigue. Observen ahí en el versículo 17, ustedes lo pueden leer más adelante, ya vieron la idea. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y así sigue continuamente, sigue. Y hermanos, observen que aquí habían sacrificios, y esta es la palabra clave en este punto, repetidos. Esto era de repetirse. Vean lo que hemos visto en el capítulo 28 y 29. Sacrificios diarios, mañana, tarde, primer día de la semana, primer día del mes, además de las fiestas anuales. Otra vez, ya acababa el año y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y dices tú, ¿por qué es importante esto? Porque estos sacrificios, esta repetición de sacrificios mostraba que no podían quitar el pecado. No eran suficientes. ¿De dónde sacamos esa idea? Hebreos 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice que los mismos sacrificios, hablando de los sacrificios de la ley, o sea, de números también, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. Dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto en contraste o a diferencia de qué sacrificio, el de Cristo.
el de Cristo. Escuchen esto, 10, Hebreos 10, 11 al 14. Escuchen esto, hermanos. Hebreos 10, 11 al 14. Vean la diferencia, escuchen. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, Hebreos 10, 11, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, Hebreos 10, 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que somos creyentes. Tremendo, ¿se dan cuenta? Es una diferencia enorme, enorme. Y así sigue, regresando a Números 29, estamos ya terminando, solo haciendo uno que otro comentario breve. Terminamos Números 29, 20, el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, ¿ven? Y versículo 23, Números 29, 23, el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. 26, Números 29, 26, el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y en un sentido, esto, hermanos, era para que los israelitas vieran, hombre, cómo pecamos, ¿no es cierto? Y así como nosotros, ¿no? Otra vez, otro animal, qué barbaridad, ¿no? Imagínense, y obvio, eso también habría sido, piénsenlo, para los niños, oye, pero qué cantidad de animales, papá, ¿por qué? Para instruirlo, hijo, es que pecamos mucho. Necesitamos estar expresando nuestra confesión y arrepentimiento a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Por eso recuerden, prácticamente si tú hubieras visto a los sacerdotes matando y matando, ¿cómo estaban? Con su ropa así blanquita y todo, ahí de lejito, no me vas a salpicar, no. Eran como unos carniceros. Eran carniceros en el sentido de que estaban todos salpicados de sangre. Y esto era un baño de sangre. ¿Y por qué era importante eso? Para mostrar que alguien tenía que morir por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Era dramático, ¿se dan cuenta? Por eso el Señor tenía que morir de manera dramática, violenta. A eso se refiere la sangre de Cristo, se refiere a que murió de una manera violenta. Porque imagínense, Dios pudo haberle dicho a los sacerdotes, bueno, maten a los animales suavecito, que no haya mucha sangre. No queremos ensuciar mucho, muchachos. Suavecito, aquí, a ver, aquí dale, aquí, pégale acá y ya le diste acá, lo desnuca. No, era un baño de sangre a propósito. ¿Se dan cuenta? Para mostrar el pecado es algo grave y alguien tiene que morir. Y si no mueres tú, alguien tiene que morir en tu lugar. Pero esto no puede quedarse así. Si alguien peca, alguien tiene que morir. Entonces esto era una carnicería. Y de esta manera el Señor les estaba enseñando, sí pecan mucho porque son pecadores. Así es, necesitan que yo los transforme. Necesitan mi transformación, necesitan arrepentirse y creer, necesitan un sacrificio definitivo para que yo los trate como si nunca hubieran pecado. Alguien tiene que morir en su lugar, un sacrificio penal sustitutivo. Alguien tiene que pagar por esto, es la idea. Entonces, vean la sabiduría de Dios, era animal muerto, tras animal muerto, y otro, y otro, y otro. Y versículo 29, Números 29, 29, de nuevo ya estamos terminando, dices, tú ya me dijiste 3 veces eso, bueno, ahí vamos, ya ahora sí ya nos estamos acercando, 29, 29. El sexto día 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. 32, el séptimo día 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. 35, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Y en el 36 ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. 38, 29, 38, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. 39, 29, 39, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas,
y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y 40, Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Ahí está. Entonces, hermanos, es lo mismo para nosotros. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos serle un olor grato? Tenemos que adorarlo de manera obediente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos complacer a Dios? Eso de olor grato quiere decir que Dios quedaba complacido con el sacrificio. De nuevo, la implicación es que para que Dios quedara complacido, tenía que haberse ofrecido ese sacrificio en obediencia a Él. ¿Cómo? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo puede quedarse el Señor complacido con nuestra vida cuando nuestra vida es puro pecado a sus ojos, en términos de que nunca alcanzaremos ese estándar de santidad? Recuerden, ¿quieres entrar al cielo? Muy bien. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, ahí está claro el requisito. ¿Quieres llegar al cielo? Muy bien, sé igual de perfecto que Dios. Pero, ¿quién puede llegar a eso? No hay hombre que no peque, nadie. Solo el Dios hombre. Entonces, olor grato. ¿Cómo podemos ser olor grato para Él? Solo de una manera en base a los méritos de Cristo. Por eso ahí en Efesios 5:2 dice este hermoso texto, hablando de olor grato. Escuchen ustedes, Efesios 5:2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Escuchen esto, Efesios 5:2. Hablando de Cristo, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso quiere decir que la vida de Cristo en sacrificio agradó a Dios. Recuerden, el Padre lo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Su vida le complació, su muerte le complació. ¿Por qué? Porque es perfecto, Él es santo, inocente, puro, sin mancha. Sí, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, solo cuando venimos a Dios mediante la fe únicamente, la fe arrepentida, en base a los méritos de Cristo únicamente, por gracia únicamente, y demostramos esa fe en obediencia, la vida que vivimos es agradable a Él. Esta es la idea otra vez de Romanos 12:1. Así que hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, esto es todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, descrito en los primeros 11 capítulos de Romanos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Dios se agrada cuando le adoras de manera obediente, como una expresión de amor a Él por lo que Él ha hecho por ti en base a los méritos de Cristo únicamente. Hermoso. Bueno, hermanos, ya los dejo descansar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, estas verdades tan ricas que oramos, nos des entendimiento. Oramos porque si alguien en esta tarde no te conoce, abra su entendimiento y vea, Padre, que es igual que cualquier otro ser humano, igual que los israelitas, aquí en Números 28 y 29, pecador, tan pecador que por eso tenían que estar ofreciendo continuamente confesión a ti, acompañada de estos sacrificios. Gracias, Señor, por enseñarnos que en nosotros no mora el bien, no hay nada bueno, no podemos alcanzar ese estándar y merecemos la muerte eterna por nuestro pecado en el infierno. Pero gracias por tu amor, por haberte ofrecido en sacrificio por nosotros, como olor fragante al Padre, y ahora nos tratas como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, y por eso nos has aceptado, y por eso, Señor, por estar en Cristo ahora, por estar unidos a Él, podemos ofrecerte adoración que te agrada, otra vez en base puramente a los méritos de Cristo. Y es como una ofrenda de gratitud que podemos expresar nuestra obediencia a ti, aunque imperfecta,
pero genuina por la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Gracias, Señor, porque como dice Primera de Pedro 2:5, podemos ofrecer a ti sacrificios espirituales aceptables a ti por medio de Jesucristo. Gracias por este privilegio, Señor, y te damos la gloria por la bendición y el privilegio que nos diste de abrir tu palabra esta tarde. Amén.